ya se conocía el tema del virus. Es tan así que los empleadores debieron tener una previsión, prever la situación en compañía de las ARL, que son las que están llamadas a tomar esas medidas de prevención. E indiscutiblemente las empresas, a través de sus balances contables, ellos tienen que hacer unas provisiones para, generalmente se dice que se saca el 10% para imprevistos del balance general a 31 de diciembre. De ahí nace entonces el tema de estas provisiones para la seguridad social, que las cesantías están dadas del 8.33, la prima 8.33, el 1% para los intereses a las cesantías, el 4.17 para las vacaciones. Entonces, cuando nosotros oíamos hablar a estos grandes empresarios que decían que ellos se han podido sostener a sus trabajadores, que no han suspendido ni han cancelado ningún contrato laboral, es porque se han alimentado de la caja. Esa es la famosa caja que hablaban ellos, esas provisiones que habían hecho. Otra institución que se ha mantenido sólida ha sido Universitaria de Colombia, que no ha despedido a ningún empleado administrativo, ningún operario, ha sostenido la planta de profesores. Indiscutiblemente ha tenido que hacer uso de las herramientas que le da el ministerio, como la circular 21, que habla de la flexibilidad de los horarios para sus trabajadores. Entonces, muchos de ellos los pusieron a trabajar 6 horas para, obviamente, aminorar la parte salarial, pero siempre sosteniendo el trabajo, sosteniéndoles el contrato, no terminando contratos. Tuvieron que hacer uso incluso de anticipar las vacaciones. Lo hicieron en 2 jornadas. Primero sacaron un grupo, después sacaron otro grupo. Hay grupos de trabajo que a hoy no han parado, todos lo están haciendo de forma virtual. La virtualidad para muchos se ha convertido en un trabajo casi de 12 horas diarias, sábados, domingos, festivos, porque se aumentó la carga laboral, porque todo el mundo, los que asistían a la Casa Verde, como ya no lo pueden hacer, pues todo lo hacen por la virtualidad. Y el nerviosismo de la gente ha hecho que se aumenten los niveles de quejas y reclamos. Entonces, ahí se está sosteniendo. Los niveles de matrículas están por debajo del 50%, pero ahí estamos. Afortunadamente tenemos trabajo gracias a ustedes, de una u otra forma, cada quien en su estado económico, en su estado académico, pero son ustedes los que nos sostienen a nosotros, por lo menos a mí. Ustedes me sostienen a mí. Por eso, mi compromiso social con ustedes es dar un conocimiento científico sin lugar a dudas, a equivocarnos, preparando las clases, sacando todo ese conocimiento teórico práctico para que ustedes tengan
la aprehensión de ese conocimiento como se lo merece. Y en un comienzo, recién llegado yo a la institución, recién llegado a la institución, fui nombrado docente para la sustentación, la revisión y la sustentación de los trabajos de grados. Mi educación como especialista en docencia y pedagogía universitaria me invitaba a que tenía toda la competencia para realizar esos análisis y se empezó a descubrir muchas cosas que realmente eran de forma negativa y que no ayudaban al crecimiento institucional. Nosotros de Universitaria de Colombia jamás tenemos que pensar que somos menos que aquellos estudiantes de Javeriana, del Rosario, del Externado. Si bien es cierto, allá la matrícula es muy costosa, los docentes tienen pergaminos como los pergaminos que tenemos los de Universitaria de Colombia. Por darnos entonces ese orgullo de que nuestros trabajos de grado pudieran ser publicados en YouTube, subidos a estos sistemas electrónicos para que otras personas se pudieran alimentar académicamente de los trabajos bien hechos que hacían los estudiantes o que pueden hacer los estudiantes de Universitaria de Colombia. Las dificultades fueron muy grandes porque el fundador, Carlos Moreno de Caro, siempre ha tenido la tesis de que los estudiantes deben de salir llueva, trueno, relampaguee en 3 años, punto 5. Ese es el objetivo. Entonces, frenar un grupo de muchachos en el proyecto de grado, porque lastimosamente eran copy-paste, porque llegaban a hacer la sustentación y ni siquiera sabían cuál era el título de su obra. Y para mí, esas tesis son hijos, son complementos, son obras literarias que uno las puede tener en su casa como un trofeo. Cuando uno las hace con esa majestuosidad, es un trofeo. Y muchos iban y compraban la tesis ahí a la vuelta, la 13, con 37 ahí en esas papelerías, ahí las tenían hechas y ahí las hacían. Pero ni siquiera se dignaban leerlas, ni siquiera preparaban el material como el que nosotros preparamos cuando hicimos la sustentación de la sentencia, que el docente les dijo de qué se trata lo que leyeron. Por lo menos lean para qué sirve, cómo funciona y saquen sus propias conclusiones. Eso es lo mismo que puede hacer un estudiante de Derecho si se quiere graduar con el proyecto de su tesis. Entonces, tuvieron que corregir muchas tesis. Finalmente, apareció el departamento de investigación y ellos, para mejorar esa condición social humana que estaban presentando los estudiantes de Universitaria de Colombia, entonces sacaron los semilleros de investigación. Por un lado, pues es mucho más fácil graduarse. El trabajo es más de frente hacia una realidad, pero va a tener uno la conciencia de que si se hace un buen trabajo no va a tener el riesgo de quedarse por fuera de los
grados próximos que están programados. Ese es eso es como por ejemplo en las universidades cuando se van a presentar los preparatorios. Entonces la universidad, el preparatorio es un examen final. Por ejemplo, van a hacer el preparatorio de laboral y le meten todo el individual, todo el procesal, todo el colectivo. Pero eso es con fuerza, esos son temas de verdad que el estudiante tiene que conocer de la primera a la última hoja del código, sentencias, todo porque son bien rígidos en esos temas. Muchos estudiantes se quedan y empiezan a demorarse en los grados. Entonces la universidad saca unos cursos de preparatorios. Quien pase el curso de preparatorio, pasó el preparatorio. Entonces lo tiene que pagar. Eso le ayuda a repasar la materia y de paso, entre comillas, le está asegurando pasar el preparatorio. Así es los proyectos de grado que está sacando Universitaria de Colombia hoy día. Y ahora, pues con la traba que le puso el gobierno, de pronto aparezca algún pronunciamiento de los abogados que son especialistas en derecho administrativo para bregar a tumbar esa parte donde los abogados tienen. Los estudiantes de derecho, cuando terminan, tienen que presentar un examen de estado y obtener un promedio determinado para que les puedan conceder el título profesional de abogado. Eso es reciente. Yo creo que a ustedes les va a tocar, no sé, creo que a ustedes les va a tocar cumplir ese prerequisito para poderse graduar. Bueno, bien. ¿El sonido qué tal? ¿Es bueno? Muy bueno, Yo creo que está bueno. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Continuando entonces con nuestro contenido programático, hoy vamos a hacer 2 sesiones. Vamos a hacer una sesión teórica y vamos a hacer una sesión práctica. Entonces, vamos a empezar con la sesión teórica porque es bien importante que nosotros tengamos en cuenta los asuntos que conoce la jurisdicción del trabajo. Eso es bien importante que nosotros lo tengamos definido para ir avanzando lentamente hacia el objetivo final, que es la preparación de la demanda, la contestación de la demanda y aquel grupo de trabajo o grupos de trabajo que van a ser de jueces laborales. Entonces, todo esto nos va llevando a ese fin primordial que es el trabajo final con una muy buena orientación. Vamos a adquirir unas bases suficientes para desarrollar ese trabajo final, que es el que nosotros hemos denominado el examen final. Es un examen final de mucha calidad, tiene que ser muy fino, tiene que ser de mucha calidad, de muy buena presentación, porque es que si nosotros aquí y ahora hacemos eso con una muy buena presentación, adquirimos la calidad, nos volvemos finos, calidosos en la preparación de ese trabajo. Si nosotros hacemos un trabajo por hacerlo, un trabajo mediocre, pues créamelo que así va a ser el trabajo de ustedes en el desarrollo de la actividad y presentación de sus demandas. Entonces, vamos a ser muy exigentes, vamos a ser calidosos en el trabajo que vamos a desarrollar. Por eso, la aprehensión del conocimiento es en ese orden de ideas, ese paso a paso
que aparentemente de pronto habrá estudiantes que digan es muy lento, es una repetición de la repetidera, le falta más dinámica al docente, en fin. Pero la verdad es que lo que nosotros queremos es que estos estudiantes tengan claramente definido esos temas para que cuando lleguen al desarrollo de la actividad van a decir, vale la pena, valió la pena esa asignatura de procesal laboral, realmente valió la pena, sin yo estarme, sin echarme flores, ni mucho menos. Yo, dice, y siempre he dicho, como decía Sócrates, solo sé que nada sé, pero lo poco que sé es lo que ustedes necesitan saber para desarrollar esa actividad del procesal laboral. Entonces, la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades, en su especialidad laboral y de seguridad social, conoce de los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. Para hablar de ese punto 1, nosotros conocemos perfectamente que existen dos formas de contrato, el verbal y el escrito. Ya conocemos las clases de contrato escrito también. Esa parte es muy fundamental para nosotros poder definir claramente ese punto 1. Dice el 2 que son las acciones sobre el fuero sindical, cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral. Ustedes me confirman, ¿ustedes ya vieron procesal laboral? Sí, doctor. Perdónenme, ¿ya vieron el colectivo laboral? ¿Colectivo? Colectivo, sí, señor. Colectivo, sí. Colectivo, ok. Entonces ahí podríamos preguntarle a uno de ustedes, solo por recordar, ¿qué es el fuero sindical? Cualquiera que quiera contestar, ¿qué es el fuero sindical? Es la protección que tienen algunos trabajadores, empleados de una empresa cuando conforman un sindicato, y estos tienen como una protección independiente de los que no quieren estar en el sindicato. Muy bien. Otra persona, hombre o mujer, que tenga otro concepto. A ver. Se denomina fuero sindical, es la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni mucho menos trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto sin justa causa previamente calificada por el juez de trabajo. Bueno, bien. Recuerda, Maricita, que lo ideal no es leer lo que nos diga Google, sino es expresarlo en nuestras propias palabras. Doctor, En el caso de estar o no en estudio de los pliegos de peticiones que uno hace en una empresa, el delegado, o mientras estén haciendo la negociación de ese pliego de peticiones, ahí hay un ejemplo claro de que tienen un fuero especial, ¿sí? Sí, señor. Los que estén en negociación en ese momento, señor. y lo Sí, que señor. dure ese tiempo. Qué bello, esa parte me gusta mejor. Eso me gustó más que la primera. ¿Quién Listo. más va a hablar? Jorge Serna, May doctor. Sí, dime. El fuero sindical es el derecho que le asiste a los miembros del sindicato, bien sea a los directivos, Sí. en este caso, que los representan, ¿cierto? Para que de pronto sus condiciones laborales no sean desmejoradas o de pronto no sean despedidos, ¿sí? Sí. Es como una protección, es como, ¿cómo podríamos decirlo? Están blindados, ¿sí? Están blindados con ese derecho que les asiste. En mis palabras, yo creo que es eso.
No, Gracias. eso es maravilloso. Es que lo más hermoso que uno puede tener es uno poder expresar el conocimiento que uno tiene. Eh, yo normalmente cuando estoy redactando respuestas a derechos de petición, respuestas de tutelas, tengo que responder inclusive eh, las demandas, para contestar las demandas. Normalmente utilizo mucho ese escribir de lo que se me venga a la cabeza, de ese que aflore el conocimiento y después lo depuro con algunas fuentes del derecho y ese ha sido mi éxito y eso es lo que yo pretendo con ustedes, que les aflore ese conocimiento, que cuando a uno le hablen de un tema, uno haga el mayor esfuerzo de traerlo a la mente y poder compartir del tema. No importa, conmigo no importa que lo que las personas digan sea salida de los cabellos, pero lo que más me gusta es que tuvieron la oportunidad de expresarlo. Así se hayan equivocado. Aquí lo corregimos de una manera cariñosa para que las personas enderecen el conocimiento. Por eso les digo, no me gusta que lo hagan con Google porque hacen el más mínimo esfuerzo. Todos lo han hecho bien, todos lo han hecho bien, porque el solo hecho de investigar, pues eso implica que también tienen un conocimiento que más adelante lo van a tener que usar, quieran o no quieran, porque uno tampoco lo sabe todo. Entonces, ese fuero sindical es aquella protección que adquieren los trabajadores al inicio cuando formaron el sindicato, o sea, los trabajadores que son los iniciadores, los fundadores del sindicato. Recuerden ustedes que esos sindicatos se hacen de forma subterránea, de una forma privada, se reúnen, le ponen el nombre al sindicato, establecen las formalidades y al día siguiente deben avisarle al empleador que fue constituido el sindicato y anunciar cuáles son esos empleados fundadores. Y ahí aparece la junta directiva provisional y aparecen los fundadores. Ellos tienen fuero sindical de entrada. Como lo dijo el compañero, con la completa garantía de no ser despedidos. Y Mari dijo, no ser removidos, no ser desmejorados. Esa es la garantía que tienen esos trabajadores como fuero sindical. Y allí que nos invita, aquí nos invita a que nosotros veamos un tema que se llama la estabilidad laboral reforzada. ¿Alguien sabe de qué estamos hablando? A ver. Ya hablamos del fuero sindical, ahora hablemos de la estabilidad laboral reforzada. Profe, Sí, dígame, Catalina. en este caso sería cuando las personas están próximas a pensionarse, pues es lo que tengo entendido, de que no, digamos, no se retiren, las empresas no echen, por decir algo, a las personas, o por ejemplo las madres cabezas de familia. Muchas veces argumentan esto como para no permitir el retiro. En Claro, este caso, también de funcionarios públicos que acuden a la estabilidad reforzada siendo claro. madres cabezas de familia, no sé. Sí, Catalina, muy bien. Pero yo la voy a invitar que a partir de hoy, del aquí y el ahora, no vamos a volver a hablar del tema que echaron un trabajador. Eso para nosotros, los de quinto semestre, no lo vamos a volver a utilizar, porque ya nosotros sabemos que el contrato lo pueden terminar
de forma injusta o con justa causa. Un trabajador fue despedido con justa o injusta causa. Esos son los términos elegantes que vamos a utilizar a partir de hoy. Entonces, esa estabilidad laboral reforzada es una protección que tienen los prepensionados, los que llegan les falta 3 años para, se llama también el fuero pensional, que es la protección que tienen ellos para no ser despedidos, desmejorados en su actividad laboral, sobre todo en la parte salarial. Esa es la estabilidad laboral reforzada. Otra estabilidad laboral reforzada es la que adquieren las mujeres en estado de embarazo. Cuando yo hablo de las mujeres, no es un término despectivo, sino que así lo dice la norma. La norma dice protección a la mujer en estado de embarazo. A veces suena muy duro, a veces suena feo, pero esos son los términos que utiliza la norma para identificar a las damas, a las mujeres o a las señoras en estado de embarazo. Esa es una protección para que no sean despedidas en esa condición. Y hay mucho empleador, tengo demandas de empleadores que cometen ese error, que simplemente se dan cuenta que, voy a decirlo así y me excusan, se dan cuenta que la china apareció embarazada y entonces les da como rabia, ese empleador le da como rabia y entonces las despide. Y ahí es donde ellas acuden a los abogados laboralistas para la defensa de esa estabilidad laboral reforzada. Entonces la estabilidad laboral reforzada al mismo tiempo que el fuero sindical es el caparazón. Es el caparazón. Ustedes han visto que las tortugas tienen un caparazón que es el que protege al animalito de su existencia. Siempre coloco yo ese ejemplo que me ha parecido muy bueno para definir la estabilidad laboral reforzada y el fuero sindical, porque estamos protegiendo al trabajador del más fuerte, y el más fuerte es el empleador. Entonces en ninguna empresa les gusta, les llama la atención que aparezca un sindicato, porque pues al aparecer un sindicato, pues empiezan las exigencias del sindicato para la mejora salarial, para la mejora prestacional, para buscar, por ejemplo, las pausas activas, para buscar la mejor entrega de la dotación a aquellas personas que están expuestas a trabajos difíciles, por ejemplo, los que trabajan con asbesto, que tengan las máscaras apropiadas para evitar que ese asbesto entre a los pulmones y venga con el problema de la enfermedad pulmonar. Y son los sindicatos los que hacen que hagan la presión para que el empleador cumpla o le dé esa protección a los trabajadores. Y así sucesivamente, ese es el fin primordial de los sindicatos, la protección a sus afiliados. Y de hecho, pues aquellas personas que no se afilian, pues también van a gozan de los mismos beneficios, porque si les dan a uno, pues les dan a los otros. Y son unos los que hacen la fuerza de sostener el sindicato y los otros también se benefician. Entonces, esa parte es muy importante que nosotros la tengamos presente, el fuero sindical que hace parte de los asuntos que conoce la jurisdicción del trabajo, y le añadimos la estabilidad laboral reforzada. Tengo una pregunta. Señor.
Es que no sé, no recuerdo bien, pero tengo entendido que también las personas que sufren de una discapacidad pues, laboral, obviamente también se les da este beneficio de la estabilidad laboral reforzada, o no sé si eso ya ha cambiado en algo. No, en nada. No ha cambiado en nada. A ver, una persona que por circunstancias tiene una enfermedad, ya sea de tipo común o una enfermedad profesional, lo vienen incapacitando periódicamente. Ahí aparece, con la incapacidad le aparece la estabilidad laboral reforzada. Pero resulta que el hombre o la mujer, el trabajador, lleva mucho tiempo sin trabajar, vamos a hablar de 90 días sin trabajar, y le siguen y le tienen que seguir, entre comillas, pagando el salario sin devengar. Entonces ese trabajador ya es un problema para el empleador, porque lo va a quebrar, porque se enfermó, prestó su servicio, le dio utilidades a la empresa y cayó enfermo, entonces ya deja de ser atractivo para el empleador. Y ellos lo que buscan es la manera de terminarle el contrato laboral por cualquier medio. Entonces, muchas veces la incapacidad se termina hoy, pero es que el trabajador está tan enfermo que no alcanzó a ir al servicio médico para que le extendieran la incapacidad. Entonces, la incapacidad no se la extienden hoy, sino que se la dan 2 días después. Entonces, como no fue a trabajar, inmediatamente ellos le aplican abandono de cargo. Entonces, ahí es donde opera. Por ese lapso de tiempo de un día, donde se comprueba que él no fue a trabajar porque estaba enfermo y le asiste la estabilidad laboral reforzada. Llámese una enfermedad común o una enfermedad profesional. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que la enfermedad común responde la EPS y la enfermedad profesional responde la ARL. ¿Y cuál es otra y qué otra diferencia tenemos? Que mientras la EPS responde en un 66.6%, la ARL responde por el 100%. Y después de 180 días de incapacitada la persona, le tienen que hacer un examen médico laboral para definirle la discapacidad laboral. Y hay un cuadro que dice, lástima que llegamos al tema, yo le he podido hacer el cuadro, pero tratemos de verlo así. De 1 al 5% de la pérdida de la discapacidad laboral, no hay nada. No hay indemnización ni hay incapacidad. Del 1 hasta el 5% no hay nada. No hay nada. De más del 5 hasta menos del 50%, más de 5 o de 5 a menos del 50% de discapacidad laboral, hay una indemnización. Y le dan una clasificación, una reclasificación al trabajador en su lugar de trabajo. Le dan por lo menos 5 actividades que él puede desarrollar. Y es lo que ese mandato lo da la ARL o la EPS. Y le dan una indemnización. Y la pensión aparece cuando la discapacidad es más del 50%. Hemos tenido la felicidad de que los trabajadores, felicidad entre comillas, que los trabajadores con esa discapacidad
del 50.5% y ya les declaran la pensión. Porque a veces son enfermedades que van avanzando, por eso digo entre comillas, porque son enfermedades que van avanzando y que pues no, nadie le gustaría estar con dolores y cosas que no van a tener una completa felicidad para gozar de su pensión. Tuve la oportunidad antes de entrar a la pandemia, que un muchacho que trabajaba recogiendo la basura, por desgracia arrancó la volqueta donde él echaba la basura, no se alcanzó a agarrar y resulta que la volqueta con la pacha trasera le pasó por encima de la humanidad de este joven. Tiene 26 años. Y se logró, a través de este proceso que les estoy diciendo, establecer que el porcentaje de la discapacidad fue como del 50.8%. Lo cierto es que a hoy este joven goza de su pensión. Y finalmente, con todo lo grave que se vio, porque fractura de cadera, fractura de fémur, el pie no tenía este movimiento. El pie no tenía el movimiento, entonces le quedó como así, como quieto. Solamente podía mover la punta del dedo gordo del pie. Y un buen día yo le dije, Evelio, ¿usted puede mover algo del pie? Me dijo, doctor, lo único que yo puedo mover es el dedo gordo. Y yo le dije a la mamá, se acordará de mí, mamá, se acordará de mí, que ese muchacho, más temprano que tarde, le va a llegar la reacción del movimiento del pie. Y eso hace como, ya va para 6 meses que le dieron la pensión. Y ahora para la pandemia, que él es un muchacho costeño, me llamó y me dijo, oiga, doctor, usted es como medio sabio, ¿no? Ya el piecito lo estoy moviendo, ya el piecito se me empezó a mover. Le dije, ¿se acuerda que yo le dije eso a su mamá? Porque la experiencia que yo he tenido es eso, que el cuerpo se demora en reaccionar, pero reacciona para beneficio de él. Claro, a él no le van a quitar la pensión porque él tiene otros traumatismos que sí no se van a mejorar, pero por lo menos va a poder caminar mejor. Sin el aparato va a poder caminar mejor. Entonces, esa estabilidad laboral es la que siempre hay que bregar, a lucharla, a tenerla, para que no despidan al trabajador en esos momentos tan difíciles. Entonces, fíjese que hemos hablado de esos temas tan profundos de seguridad social que los abogados laboralistas debemos de tener muy claro. Entonces, ese tema del fuero sindical, mire todo lo que nos abarcó para un mayor entendimiento de esa protección que tienen los trabajadores. Ahora bien, dice que la suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del registro sindical tiene que ver con el conocimiento de la jurisdicción del trabajo. Cuando le van a cancelar el registro sindical o la personería jurídica, el reconocimiento jurídico que tiene el sindicato. Lo pueden cancelar por varias razones. Uno que es muy común y que se ve es, por ejemplo, por sustracción de materia, porque el empleador lucha por aminorarle los 25 miembros del sindicato. Entonces, cuando él ya ve que tiene 23, pues el mismo empleador solicita
la cancelación de ese registro por sustracción de materia, porque no tienen la gente. Tuve oportunidad de asesorar un sindicato de una empresa donde hacen las pastillas de asbesto para los carros. Todo ese asbesto de la campana y de la pastilla para los frenos de los carros. Y él me comentaba, este hombre Wilson me comentaba sobre las dificultades tan terribles que tenían ellos al interior del sindicato, porque el empleador cometía todos los errores, todos los vejámenes sobre los trabajadores en razón a la prohibición a afiliarse al sindicato, bueno, la parte del exterminio sindical. Y este hombre, pues, él en un comienzo no era el presidente del sindicato, pero él se dio cuenta cómo el presidente anterior se vendía frente a esas convenciones y hoy estaban alegando, hoy estaban en huelga y mañana aparecía el tipo diciendo, bueno, ya eso se arregló, ya vámonos a trabajar. Y cualquier mejora les hacían a los trabajadores, pero no mejoras de fondo. Y él decía, porque ese hombre se vendía. Lo llamaba el jefe y le decía, bueno, ¿usted qué es lo que necesita? Arreglaban y cuadre con el sindicato y terminen esa huelga. Cosas así, cosas terribles. El mismo FECODE sacó 30 días a los profesores del distrito a las calles en la huelga, a dar salud, a quemarse en la cara, a exponerse ante la fuerza pública. Y hoy, en la noche del día de hoy, solucionaron los problemas sindicales y mañana todos los profesores a trabajar. Y hoy día, los únicos que se beneficiaron fueron un porcentaje minoritario en razón a que les van a hacer un aumento, pero a los antiguos, a los nuevos no. Así sucede en el tema de ese tema sindical. Entonces, mucho sindicato hay que liquidarlo por sustracción de materia, porque no completan con el número. Esas controversias relativas a la prestación de los servicios de seguridad social que subsisten entre los afiliados, beneficiarios y usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos. Es ahí donde ayer tal vez hablábamos que cuando uno está haciendo la pretensión, entonces uno dice, es reconocer el pago a la cotización de la salud. En términos generales, que el empleador pague la salud atrasada de su empleado o de su ex empleado, en nada lo va a beneficiar, porque la EPS no le va a decir, venga viejo, usted duró 2 años sin servicio médico, venga, yo se lo, como ganamos ahí el pago de la cotización, venga, yo le voy a dar el servicio médico. No va a tener beneficio, ni beneficio de ese, ni beneficio de la ARL, pero sí el beneficio de la pensión, porque le van a hacer los aportes para su pensión. Entonces, a veces uno pide eso, pero aquí juega un papel importante, que es lo que nos va a beneficiar a nuestro prohijado, a nuestro poderdante en materia de la demanda. Entonces, las EPS, ellos demandan laboralmente a los empleadores por el no pago de los aportes a la seguridad social. Y lo hacen desde el punto de vista laboral.
vamos a mirar que la ejecución de obligaciones emanadas de la relación del trabajo y el sistema de seguridad social integral que no corresponden a otra autoridad. Todo lo que tenga que ver desde el punto de vista laboral lo vamos a manejar desde la jurisdicción laboral. Es por eso que cuando nosotros vamos a exigir el cumplimiento de unos derechos vulnerados en la tutela, el juez de tutela no le tutela los derechos laborales, porque existe la jurisdicción laboral para el desarrollo de la exigencia de esos derechos vulnerados. La tutela no es para eso. Presentan una tutela porque un almacén de cadena despidió injustamente o justamente a un trabajador y el trabajador presenta una tutela diciéndole al juez que le reconozcan los salarios y las prestaciones sociales dejadas de recibir. Y el juez laboral le dice, no le concedo, no le tutelo ese derecho porque para eso existe la jurisdicción ordinaria laboral, para que ellos le hagan valer esos derechos. El punto 6, que es un punto importante para los abogados litigantes, cuando, por ejemplo, el cliente le sustituye el poder y no le ha pagado honorarios. Entonces uno puede, a través de ese proceso laboral, exigirle al juez que en el fallo le reconozcan los honorarios dejados de percibir desde el día que oficializó el poder hasta el día de la renuncia. Por eso, cuando hay una renuncia del poder, el juez exige que en el oficio no solamente el abogado adjunte el poder, sino que también manifieste que está paz y salvo. Si no está paz y salvo, pues manifieste que le deben o el reconocimiento de esos honorarios. Por eso lo coloqué en color amarillito, sobresaliente sobre ese tema. Las multas que saca el Ministerio del Trabajo a los empleadores por incumplimiento de visitas que les hacen, entonces les dicen que tienen que enviar documentos, y los empleadores no lo hacen, o sí no lo hacen. Entonces el Ministerio le saca una multa a los empleadores, y estas multas, quien las cobra es el SENA. Aquí viene otro tema estrictamente de colectivo laboral, que es el laudo, el recurso de la anulación del laudo arbitral. Y solamente para que recordemos que es el laudo arbitral, he traído la definición. El laudo es la resolución dictada en el procedimiento arbitral con eficiencia equiparable a las sentencias judiciales. Entonces, ¿qué es el laudo arbitral? Es una sentencia judicial en derecho colectivo. También se pueden presentar los recursos de revisión frente a un proceso. La calificación de la suspensión o paro colectivo del trabajo, excepto en servicios esenciales. El tema de Avianca, la huelga de Avianca, el tribunal la declaró ilegal porque dijo que era un servicio esencial. Claro, obtuvieron otros beneficios, por ejemplo, la protección que el mismo tribunal les dio para que no fueran despedidos esos pilotos, como lo que ya hacía Avianca. Entonces les declaró la huelga ilegal por ser un servicio esencial, pero los protegió de no ser despedidos. Y pues algunos que fueron despedidos, como el presidente como tal, ahorita las demandas son
generosas por ese encubrimiento. Bueno, hasta aquí entonces hemos definido los asuntos que conoce la jurisdicción del trabajo. Una pregunta, doctor. Señor. ¿Esto qué tiene que ver con el retén social? ¿Es lo mismo? El retén social es desde el punto de vista pensional. Ese mismo retén social que hablamos de los 3 años que le faltan a las personas para que no sean despedidas porque les falta 3 años. Esto sufre esos nombres, pero es para eso. Bueno, vamos a dar paso al siguiente punto, que es una actividad que la van a desarrollar ustedes. Ustedes ya tienen unos grupos como de A5, como de A7, como de A8. Entonces, esos grupos van a hacer el contrato, van a hacer el contrato, bueno, van a hacer el poder especial. Ustedes lo van a escribir, se van a poner de acuerdo, lo van a escribir. Recuerden que no es pegarlo de lo que aparezca en Google. La parte bonita es que el abogado sepa hacer un poder, que se siente en su oficina o frente a su cliente y redacte su poder. Esa es una parte maravillosa, que es algo en lo que yo siempre he insistido para que los abogados lo podamos hacer. Entonces, lo vamos a hacer, lo vamos a desarrollar y como a las 7:40, antes del cierre de clase, nos volvemos a encontrar. Entonces vamos a dar una pausa para que ustedes se agrupen de 5, de a 8, vayan a ir buscando porque esos son los temas que necesitamos, que no le pierdan el norte a esos grupos de trabajo y simultáneamente, como lo que se busque es la convivencia, que tengamos grupos de trabajo para hacer convivencia, que sea armónica, que seamos conciliadores en los temas que vamos a definir. Entonces, vamos a hacer, entre todos, vamos a hacer un proyecto de poder especial, y lo depuramos y lo dejamos listo para presentarlo en la demanda. Entonces, nos encontramos a las 7:40. Vamos, muchachos. Podemos empezar a trabajar, ¿verdad? ¿Me escucharon, compañeros? Sí, doctor. Sí, profe. Sí, doctor, sí Ok, se le doctor. escucha. Vale, Bien, doctor, Señor. gracias. listo, vale, Señor. vale, listo.
Profe, una pregunta. Profesor, una pregunta. ¿Este trabajo va a ser por escrito o Sí, en... todos los trabajos son escritos a Ah, mano, no a computador, qué porque pena, ahora, doctor, gracias. no, tranquilo, no vamos a hacer copy-paste, porque es muy fácil uno presentar un copy-paste, pero esa no es la idea. La idea es hacerlo a mano. Profe, ¿el trabajo se debe enviar al correo? No, nena, no, hagámoslo a mano, grupalmente sin enviarlo a correo. Hagámoslo fácil. Lo importante es que ese aprendizaje sea lo más fácil, sin ningún tipo de presión. No necesitamos que nos estén valorando para sacar adelante el aprendizaje. Esto es la cosa Sí, más profe, hermosa que gracias. nos puede pasar. Hacerlo para nosotros coger la experiencia. Y una cosa bonita es cuando uno mismo lo escribe. Uno lo escribe y ahí se le va grabando lo que está, lo que está haciendo.
El flaco más flaco. Dice. Pero- Uy, me siento que le estoy dando como muy poder. O que no les da gusto. Sí, esa bien está re buena. Compañeritos, pirarse los micrófonos. Sí, eso iba a decir yo. La sesión no solemne, dejémosla para el viernes. My teacher, ¿el poder es a mano? A mano, para que no se nos olvide nunca qué fue lo que hicimos. Bueno, vamos a reiniciar. Son las 7:32
Me imagino que en su gran mayoría ya tienen hecho algún material. ¿Me están escuchando, mis queridos estudiantes? Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias. ¿Ustedes ven mi pantalla? Sí se ve, doctor, sí, señor. Sí se nota, Profesor, gracias. lo que pasa es que Gracias. estamos trabajando todavía, profesor, por eso teníamos el sonido abajo. Bueno, entonces a las 7:40 sigamos trabajando para no frustrarles la inspiración. Y entonces, porque quería adelantar un poquito, pero bueno, entonces sigamos ahí trabajando.
Bien, sí, señor. Bueno, listo, señores. Hemos llegado a la hora prevista. ¿Me están escuchando? Doctor, ya estamos aquí ya, algunos ya. Todavía nos falta un tri. Bueno, ya como quedó, quedó. Ya como quedó, quedó. Lo que nos haga falta lo vamos a completar en la presente lectura. Este poder esencial es aquel que otorga el cliente, llámese empleado o llámese empleador, al abogado. Este poder especial tiene que ser específico para la función, para la labor, para la actividad jurídica específico para la cual lo están contratando. En tiempos presenciales, el poder debe tener presentación personal por parte del otorgante ante el juez, ante el notario. Tiene que hacer presentación personal ante el notario, o sea, autenticarlo. ¿Lo puede hacer el abogado autenticarlo simultáneamente en la notaría? Claro, lo puede hacer. O en su defecto, le hace presentación personal en el centro de servicios judiciales o en el mismo despacho. Lo ideal para que no le inadmitan a uno la demanda es que el poder vaya con presentación personal por parte del abogado. Es una recomendación.
Ok. Ese poder especial tiene las facultades amplias y suficientes para el abogado. Si ustedes miran la pantalla que coloqué en el ejercicio, yo he colocado en la primera parte el juzgado, porque uno muchas veces y deja un espacio en blanco para colocarle la competencia del juzgado, como vimos ayer con relación al MAME-MI. Entonces uno hace el poder, deja ese espacito en blanco para poderle colocar de acuerdo a la competencia en materia en la competencia de la cuantía, como lo determinamos aquí. Entonces uno deja el espacio porque muchas veces uno todavía no ha proyectado la demanda, pero sí necesita tener el poder y simultáneamente hacer el contrato de prestación de servicios para poder cobrar los honorarios, porque muchas veces uno simplemente hace firmar el poder y no hace el contrato de prestación de servicios, y ahí es donde vienen las dificultades posteriores, porque cuando uno va a alegar los honorarios en el juzgado, el juez le va a decir, déjeme ver el contrato, porque como es un contrato civil de prestación de servicios, déjeme ver el contrato. Y no, es que no tengo contrato. Entonces, ¿cómo va a reclamar? Entonces, tiene que iniciar otro proceso por otro lado para hacer valer esos derechos. Entonces, es fundamental pensar no solamente en el negocio que le llegó, la alegría por el negocio que llegó, sino también mirar más adelante, porque caras vemos, corazones no sabemos. Y hay muchos clientes que son sobados. Lo mismo que cuando yo le voy a dar un poder a un abogado, dígale que me dé el poder, que me dé el contrato, porque le voy a pagar, le voy a dar un anticipo y yo no sé si ese abogado se me pierda con el anticipo. Entonces el contrato es de doble vía, no solamente del abogado, sino también del cliente, y se garantiza la efectividad del contrato. Ok, por eso se deja y se coloca de reparto. Señor. Buenas noches. Tengo entendido, o en lo poco mucho que he podido aprender, en lo que llevo en el transcurso de esta hermosa carrera, en algún momento un profesor nos comunicó y nos dijo que en el momento de empezar a ejercer la carrera y a empezar a llevar demandas, que es muy, muy favorable que por puño y letra de la persona a quien se le va a hacer el objeto del litigio o la demanda, que es recomendable pedirle los hechos escritos por él mismo para poder aplicar las normas. Y también nos comentó lo que usted nos está diciendo, que hay que hacerle un contrato con el objeto de qué es lo que pretende esa persona. Ok, y al igual, sí, señor. al Sí, igual, señor. La primera parte es la primera vez que lo escucho. Yo normalmente, cuando hago la entrevista con la persona, con él empiezo a hacer los hechos. Uno empieza a escribir los hechos con el cliente, que el cliente le narre a uno qué fue lo que pasó y complementa con la documentación que tenga el cliente. Ok, perdone que lo corte. gracias, doctor. Seguimos avanzando con el tema y le colocamos reparto. El reparto es el que le da la Oficina de Servicios, Jurídicos cuando uno radica la demanda. Cuando uno la radica de forma presencial, la radica en el Hernando Morales. Y ahí le dan a uno la hoja de reparto. En la vía virtual, pues igual, uno tiene un correo, presenta la demanda, adjunta todas las pruebas que quiera hacer valer dentro de esas de poder, y ahí, a vuelta de correo, entonces le mandan la hoja de reparto correspondiente.
en su despacho. Es bien importante colocarle esta parte en su despacho. Poder especial, la referencia poder especial, yo siempre lo identifico como poder especial. Entonces empiezo diciendo yo, el empleado, hombre o mujer, se identifica que es mayor de edad, domiciliada en este distrito capital. Fíjese que desde aquí ya yo estoy diciendo que es que la residencia del empleado es en Bogotá. Ya lo estoy diciendo porque si él prestó el servicio en las minas de Nemocón o las minas de Chivor, pues ya estoy diciendo que mi domicilio es en Bogotá. Mayor de edad. Aquí hay una parte bien importante para tener en cuenta. Con capacidades plenas, físicas y mentales para contratar, porque muchas veces le salen a uno con el cuento o le resultan a uno cuando lo quieren sacar del proceso, le dicen a uno, no, es que la persona es interdicta. No, la persona no podía firmar ese poder porque es interdicta, pero aquí él lo está manifestando con capacidades plenas, físicas. Aquí podemos inclusive agregarle mentales y legales. ¿Cómo se declara una interdicción legal? Aquella interdicción cuando una persona ha sido condenada. En el fallo principal aparece que le dan una pena principal y hay una pena subsidiaria o complementaria que dice que queda, no puede contratar con el Estado por el mismo tiempo que dure la pena. Entonces, esa es la interdicción legal. Ahí le crean una interdicción legal porque el juez se la determinó. Física, pues, o mentales. Entonces, por eso dice que con capacidad plena. Para contratar, identificado con cédula de ciudadanía, identifica el número de cédula, uno previo debe tener la fotocopia de la cédula para que este documento sea igual a la cédula de ciudadanía de la persona que está tratando el poder. Obrando en nombre propio. Aquí puede ser, si nos están dando el poder de una persona jurídica, entonces tiene que decir que obrando en nombre y representación de tal empresa o de tal persona jurídica. Para este caso es un poder que está dando una persona natural. Atentamente manifiesto a su despacho que confiero poder especial amplio y suficiente al doctor. Pues ahí ponen el nombre del abogado. Abogado en ejercicio mayor de edad identificado civil y profesionalmente. Aquí en la parte de abajo aparece el número de la cédula porque esa es la identificación civil de la persona. Pero déme la changua ya, si quiere que me la tome. El sonido, por favor. Colocamos la parte civil, que es la cédula, y profesionalmente la tarjeta profesional. Aquí colocamos el número donde tengo el cursor de la tarjeta profesional. Conforme se relaciona al pie de la firma, para que en mi nombre, 2 puntos. Y aquí específicamente le va a dar el poder, le va a dar el mandato, le va a mandar. Usted lo contrató para hacer lo siguiente, es un mandato que está haciendo. Para A, radique demanda laboral. B, reclame las prestaciones sociales tales como cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicios, vacaciones, dotaciones, indemnizaciones y todos los derechos laborales que resulten dentro de la demanda. Aquí podemos pedir algo que se llama la ultrapetita y extrapetita. Esos son derechos que el juez en la demanda, en el proceso, se da cuenta que no los pidieron y él a su autonomía
los puede otorgar. Esa es la ultra petita y la extra petita. Podríamos escribirlo allí, que resulte dentro de la demanda. Dentro de la demanda laboral. C. Radique derechos de petición. Que uno muchas veces en el mismo proceso pues puede necesitar un derecho de petición para solicitar algo, bueno, el escrito, alguna cosa, puede tutelar también, puede necesitar la tutela, presente las excepciones y apelaciones a que haya lugar frente al empleador. Fíjense que estamos tratando de ser lo más amplio en el mandato, que no se nos quede nada por fuera, que tengamos toda la potestad para actuar. Y aquí dejé el espacio para colocar el nombre del empleador, sea persona natural o persona jurídica. Empresa, aquí parece que es una empresa que vamos a demandar, empresa que se encuentra representada legalmente por el nombre descrito en el registro de la Cámara de Comercio. Entonces, para mañana, todos, óigame bien, todos, absolutamente todos, van a Google y sacan, imprimen un certificado de representación legal de cualquier empresa. No nos interesa qué empresa, de una empresa, sáquenlo, imprímanlo, ténganlo en su mano, visualícenlo, desen ese gusto, ese placer de tener un certificado de representación legal en su mano. No que uno lo conoce y sabe y lo ve, no, imprímanlo, ténganlo en la mano para mañana estudiarlo y ver la parte magnífica de ese documento, porque es que aquí estamos haciendo uso de él y para que vamos a necesitar, no solamente para hacer el poder, sino también para tenerlo como material probatorio para la demanda. Y tal cual como aparece en el certificado de la Cámara de Comercio, la identificación de la razón social, del NID, la dirección de notificación, como el correo. Estos datos los extraigo de el certificado de representación legal. Por eso es importante que ustedes tengan ese documento en la mano, es en ese gusto. Uno va y lo saca en la Cámara de Comercio, vale con 4.200 pesos. Pero para el ejercicio académico lo vamos a tener, nos vamos a dar ese curso, vamos a conocer. Algunos están cansados de verlos, que son dueños de empresas, porque son personas que están indicando, los conocen, lo saben, pero para que no lo conocen, para que no sabe que existe, tiene la brillante oportunidad de que lo aprenda a conocer, lo aprenda a leer. Entonces, necesitamos para la clase de mañana el certificado de representación legal de la Cámara, cualquiera que sea, de la Cámara de cualquiera que sea. Y otros terceros que se puedan vincular dentro del proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que yo en la demanda puedo demandar a los socios de la sociedad dentro de la misma demanda. De modo pues que si la empresa no paga, pagan los socios de la sociedad. Porque más adelante debemos saber que no solamente está la demanda ordinaria, sino la ejecutiva. Y la ejecutiva tiene otros procedimientos y que son mucho más avanzados para el reconocimiento de los derechos laborales. Entonces, por eso se escribe ahí que los terceros que se puedan vincular. Como también queda facultado en todas las actuaciones jurídicas a que dé lugar a la defensa de mis intereses. O sea, es suficiente. No solamente lo que se escribe, sino que se amplíe. Y mi abogado queda investido de otras facultades, en especial para que en mi nombre y representación de recibir y yo dejar el poder hasta ahí. Hasta ahí lo vamos a dejar. Mañana
que en las primeras de cambio vamos a analizar la segunda parte del poder, porque es bien importante y les voy a decir por qué es importante. Entonces ya son las 7:58. Doctor, yo tengo una pregunta, discúlpeme. ¿Será que la podemos dejar para mañana? Doctor, solamente es preguntarle si el certificado de representación legal se puede sacar sin ninguna restricción o hay que dar alguna clave. No, su merced, búsquelo y logre tenerlo. Listo, listo, doctor. Logre tenerlo. Bueno, doctor, gracias, gracias. Bueno. Entonces, mañana terminamos con el análisis del poder y vamos a hacer el análisis de la parte del certificado de representación legal. Ha sido un placer haber estado con ustedes compartiendo esta clase y decirles que ha terminado. Muy buenas noches. Cuídense mucho. Feliz noche, Doc. Feliz noche, doctor. Muchas gracias. Hasta mañana. Como dice Diomedes Díaz, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, señor. Con muchísimo gusto, de verdad que sí. Gracias, doctor. Hasta mañana.